tras el mito de la conquista de México. Parte 19.1. 500 años de resistencia indígena. Durante muchos años, los estudiosos han tratado de definir qué fue lo que pasó realmente a partir de la llegada de los españoles a estas tierras y, sobre todo, lo que ocurrió poco antes, durante y después de la caída de la Gran Tenochtitlán. En algún momento, este proceso se pudo enmarcar en lo que los estudiosos debatieron entre el descubrimiento y la invención de América. En otro, se ha intentado insertar en el contexto de un encuentro de dos mundos o dos culturas. Aunque para algunos este concepto oculta o cuando menos solapa la violencia de la invasión y las muertes de millones de indígenas, para otros permite una amplia variedad de connotaciones como choque, encontronazo o confrontación violenta, y otros más como convergencia, diálogo y acercamiento. Este proceso también se ha insertado en una polémica que pone como centro a Europa y que se refiere al descubrimiento del otro, del indígena, sometido a un proceso de conquista y colonización violento, y al encubrimiento de lo no europeo, del propio indígena, vencido, controlado y violentado, ajeno a la modernidad y al desarrollo. Lejos de esas controversias, los estudiosos se han centrado en el concepto y la temporalidad de lo que se ha llamado la conquista de México, es decir, si este gran acontecimiento solo se refiere a la guerra que culminó con la caída de Tenochtitlán entre 1519 y 1521, o si se trata de una experiencia de violencia y arrasamiento que hasta la fecha no ha concluido. Por su parte, en los últimos tiempos, el discurso oficial mexicano ha sostenido que desde hace más de 500 años se ha registrado un proceso de resistencia indígena. Como figuras emblemáticas de esta postura, en la propaganda oficialista están representados dos personajes que, por supuesto, en un alarde más del centralismo, eran mexicas: Isabel Moctezuma y Cuauhtémoc. De acuerdo con el oficialismo, Isabel Moctezuma, cuyo nombre antes de ser bautizada era Tecuichpo-Ixtlazóchitl, fue hija de Moctezuma. Ella fue testigo de los últimos días del mal llamado Imperio Mexica, y tras su caída se convirtió en la última descendiente del linaje del Tlatoani. Vivió entre dos mundos, dos épocas y dos culturas, pero siempre fue leal a su pueblo y a su origen. Por eso, a diferencia de Malintzin, representa un símbolo de resistencia indígena, es decir, a la mujer valerosa y rebelde, sometida por la fuerza a los españoles, pero capaz de rechazarlos, así como de reclamar bienes y reconocimientos como mujer noble. En términos simbólicos, su figura rescata a los personajes desplazados en el relato clásico u oficial de la conquista, a las mujeres. Antes de continuar, vale la pena preguntarnos si la intención del oficialismo era la de rescatar a las mujeres indígenas comunes, a las del pueblo. ¿Por qué se eligió como figura representativa a una integrante de la nobleza y no a las mujeres anónimas? Muy probablemente porque sin la participación de esas mujeres anónimas, esposas, guerreras, traductoras, intérpretes, cocineras y curanderas, entre muchas otras, no hubieran ocurrido ni la caída del sistema de dominación mexica ni el surgimiento de la Nueva España. Por otra parte, siguiendo con el discurso oficialista, Cuauhtémoc representa al guerrero valeroso y vencido, pero que no le teme a la muerte. Ya hemos visto que la imagen del último Tlatoani ha persistido y ha sido retomada por la retórica oficialista de la identidad nacional en los siglos XIX, XX e incluso en el XXI. Por eso, se generalizó por medio de las artes visuales, escultóricas y monumentales de todo México. En la propaganda oficial, a Isabel Moctezuma y a Cuauhtémoc, por supuesto, se les muestra en su calidad de guerreros, con tocados, atavíos y escudos. Al estar vestidos para la guerra, se entiende que no existe ninguna posibilidad de pensar en la idea de encuentro,
y aunque en la imagen no hay nada que aluda a la presencia española, esta puede adivinarse por la caracterización bélica de los dos personajes. Además, según los estudiosos, el discurso sobre la resistencia indígena incluye preocupaciones contemporáneas de género e identidad y hace de la resistencia a la supuesta conquista española el eje de la nueva retórica oficialista. Continuaremos con este interesante tema en la siguiente entrega.